Oremos. Una vez más, nuestro buen Dios, nos acercamos ante ti en súplica reverente, pidiéndote, Señor, que al abrir tu palabra, leerla y meditarla, tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Edifica a tu pueblo y toca los corazones de aquellos que aún están en sus delitos y pecados, para que hallen en Cristo el perdón y la paz contigo, oh Dios. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por la luz. Ayúdanos, oh Dios, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Les invito a abrir sus Biblias en San Juan, capítulo 8. Seguimos nuestro estudio sistemático en este Evangelio. Y vamos a hacer la lectura del versículo 12 al 20. San Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Leo para ustedes, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en este fragmento y, como hacemos habitualmente al estudiar un libro completo de la Biblia, vamos a considerar el contexto. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 7, en el versículo 37, se nos dijo allí que era el último gran día de la fiesta, en el cual el Señor Jesús se paró, se puso de pie, alzó su voz y dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Más adelante el Señor va a decir: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y meditábamos en ese momento que esta fiesta, llamada la fiesta de los tabernáculos, era una de las 3 grandes conmemoraciones para los judíos, sumamente importante, que iban de todo Israel a Jerusalén y montaban esas especies de tiendas, de campañas rústicas en las cuales ellos habitaban, dormían allí mientras era celebrado esta fiesta. Y algo que se hacía en el último día de la fiesta era la representación, ¿verdad?, de el derramamiento del agua que utilizaban los sacerdotes, unas tinajas. Y fue ese momento en el cual el Señor Jesús
utiliza como ilustración de estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sin duda ellos recordaban que en el tiempo en el que el Señor les había sacado de la esclavitud en Egipto, ellos habían estado tomando agua de la roca. El tiempo en el que ellos no tenían de dónde beber, de la roca brotó agua, y así sobrevivió los antepasados de esta gente en Israel. Meditamos en ese momento. Qué importante es entender esto para cada uno de nosotros, para cada persona, como el llamado del Señor del Evangelio a beber de Él, a tener de Él lo que únicamente Él puede darnos, la satisfacción de nuestra alma al saber de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, de que estamos en paz con Dios. ¿Qué pasó luego? El Señor se fue a pasar la noche al Monte de los Olivos, según nos dice al comenzar el capítulo número 8, y cuando regresa vuelve a enseñar como era habitual, y allí es donde traen a esta mujer para humillarla, la mujer encontrada en el acto del adulterio, y la ponen allí enfrente para que el Señor sea acorralado con estos razonamientos humanos. Pensaban seguramente los religiosos, si Él dice que esta mujer debe morir, entonces ya las personas van a ver cómo Él aplica la ley y no van a considerar a alguien que sea como una persona compasiva o perdonadora. Pero si Él no la condena, entonces quebranta la ley y entonces ahí lo vamos a atrapar. Bueno, el Señor de manera magistral no solo deja en claro que estos hombres también eran culpables, cuando dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Evidentemente ellos sintieron culpa en su mente, en su conciencia, y por eso no se animaron a aplicar el castigo sobre esta mujer, sino que también le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno, Señor. Vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aprendemos también allí que Él es el que tiene la autoridad para perdonar. En algún momento otros religiosos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús es el que puede perdonar pecados, porque Él los cargó en la cruz. Y si Él cargó los pecados sobre sus espaldas, como nos dice Isaías, Jehová puso en Él el pecado de todos nosotros, entonces nosotros no debemos temer a la condenación porque Él ya pagó por ellos. ¿Ha usted creído en Jesucristo como el Salvador? ¿Ha experimentado realmente que quita la culpa porque Él paga por ella? Él pagó lo que exigía la justicia divina. No es que se olvida simplemente del pecado o que lo oculta, no, Él fue a la cruz y sufrió, pagó el precio. ¿Puede usted decir que ha experimentado el amor de Dios como esa mujer, habiendo sido descubierta en su pecado? Su pecado salió a la luz, fue expuesto. Quizás el pecado suyo sea conocido o no sea conocido. Algunas personas han pasado por grandes vergüenzas al ser públicos sus pecados. Otros los han mantenido ocultos allí en su corazón, pero no está oculto para Dios. Él lo conoce. Pero Él llama también a los pecadores a venir a Él y a darle perdón, porque no importa si ha sido descubierto en esta vida, va a ser descubierto en algún momento en el día del juicio. Asegúrese usted de estar en Cristo y tener el perdón de sus pecados. Porque en ese momento algunos van a escuchar las palabras del juez justo que dice que son condenados, no ahora, que dice no te condeno, ni yo te condeno. Bueno, aquellos que pueden confiar de que Jesús no nos condena porque Él murió por nosotros, podemos también saber cuán importante es como discípulos del Señor seguirle. Vete y no peques más. Y evidentemente esto no significa que nunca vamos a pecar, pero sí que nuestra vida va a ser transformada para vivir
como discípulos del Señor de una manera completamente distinta. El fragmento en el que vamos a meditar en esta mañana, el Señor Jesús vuelve a enseñar, posiblemente en ese día posterior al cierre de esa fiesta, y todas esas cosas de la fiesta estaban en la mente de estas personas. Y recuerdan que hice mención de que el Señor utiliza la ilustración del agua, porque precisamente una de las cosas que recordaban en la fiesta era que el agua brotaba de la roca, y por medio de esa provisión bebieron y mantuvieron la vida los israelitas en el desierto. Bueno, otra de las ilustraciones que el Señor toma de esa fiesta es que utilizaban velas, candelas, como una parte de esa celebración en la cual se recordaba que Dios había sido la luz que les había alumbrado a ellos en el desierto. Recuerdan ustedes que cuando huían había una columna de fuego que les alumbraba y les proveía el calor necesario en la noche. De día había una nube que los cubría del resplandor del sol, de noche había una columna de fuego. Nos dice Éxodo capítulo 13, versículo 21, que iba delante de ellos de día en una columna y de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces esta gente utilizaba esas candelas, esas velas, y de ese modo también estaba bien claro en la mente de cada uno de los israelitas cómo Dios se había manifestado y había derramado su bendición por medio de esas manifestaciones en la antigüedad. De hecho, el apóstol Pablo toma esta ilustración o esta tipología y la aplica, dice en 1 Corintios 10:4, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo aquí toma la palabra de Dios y la está interpretando, ¿verdad? Y está confirmando esa tipología, que así como en el sentido físico de la roca brotaba agua y ellos tomaron agua para conservar su vida física, también había una aplicación espiritual. La roca era Cristo y la bebida espiritual era lo que Cristo había provisto. Él también entonces utiliza esta idea de la luz y dice que esta columna de fuego también es parte de esa tipología. Y no es nada extraño encontrar en la Biblia un montón de pasajes que confirman esto. Puesto que Dios es luz, y 1 Juan 1:5 dice, no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, estas palabras que Jesús está diciendo, que acabamos de leer, yo soy la luz del mundo, eran una confirmación de la deidad de Jesús. Recordemos que Jesús ya mencionó un yo soy antes. Este es el segundo yo soy. Él antes dijo, yo soy el pan de vida. Ahora yo soy la luz del mundo. Hay 7 frases yo soy en el Evangelio de Juan. Y todas apuntan a una frase original que aparece en el libro de Éxodo, cuando Dios se reveló a Moisés y le dijo, así dirás a los hijos de Israel. Cuando él le pregunta, ¿cuál es el nombre? ¿Quién diré que me envía? Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió, yo soy. Y este nombre, dice un teólogo, tiene que ver con un nombre que no apunta a prácticamente ninguna de las todas características que el nombre implica. Es decir, es todo. Yo soy, todo lo que Dios es Dios. Podemos decir el autoexistente, el que existe por sí mismo, el que no necesita de nadie. Este nombre engloba todo. Cuando Jesús dice yo soy y luego agrega yo soy el pan, yo soy la luz, estas figuras del lenguaje son muy fuertes. Nosotros tenemos que tratar de comprender como ellos lo comprendían. Por eso es tan importante ambientarnos en esa situación, lo que ellos veían, cómo ellos relacionaban esa ceremonia con la historia
de Israel, lo que había significado para ellos el agua, lo que había significado la columna de fuego. Y ahora Jesús, un hombre de carne y hueso como nosotros, que está diciendo yo soy, está identificándose como Dios y está utilizando estas ilustraciones para perforar la mente y el corazón de ellos y que pudieran ellos salir de la ceguera espiritual en la que estaban. Yo soy la luz de la vida. Y no es la primera vez que San Juan menciona en este evangelio la luz. Ya hemos leído varios pasajes y voy a mencionar algunos donde se toca este tema de la luz. Pero quisiera que consideremos 3 reflexiones acerca de Jesús como la luz. La primera es que la luz es necesaria para la vida. La luz es necesaria para la vida. Si usted estudia un poquito acerca de la biología y todas esas cosas, usted va a ver que la mayoría de los seres vivos necesitan de luz. Bueno, alguien puede argumentar de que hay algunos seres vivos, pero entendamos esto de una manera general y global. Si usted no se expone a la luz, su salud se va a ver perjudicada. Necesitamos la luz para vivir. Las plantas necesitan la luz para crecer, para producir. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De hecho, se utiliza el término luz relacionado a la vida hasta en el mismo nacimiento, dar a luz. Sale esa criatura a la luz de este mundo, tiene vida. ¿Cuál es lo antagónico a este? La muerte. La muerte está asociada a la oscuridad. La muerte está asociada a las tinieblas. Y debemos considerar esto también en el sentido espiritual. Cuando decimos que una persona está muerta en sus delitos y pecados, como lo dice la Escritura, estamos refiriéndonos a la condición espiritual de la persona. Es decir, dicen que estoy muerto, yo estoy muerto, yo pienso, yo hablo, yo me muevo. Sí, pero espiritualmente está separado de Dios. Muerte es separación. La muerte física es la separación de la parte inmaterial de la material. La muerte espiritual, alguien que está separado de Dios. Y para que tenga vida necesita una obra sobrenatural de Dios, una obra de gracia. Y vean cómo todos estos textos en el Evangelio de Juan están tan maravillosamente ligados. Cuando se acercó ese erudito de los hebreos, de los judíos, para hablar con Jesús, antes de que pudiese decir o plantear cualquier cosa, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, evidentemente Nicodemo estaba recibiendo una información clave que destruía o rompía o desbarataba, como decíamos a la mañana, la cosmovisión que él tenía de lo que significa tener una relación con Dios o entender la obra de salvación de Dios. Y entonces era necesario esa obra del Espíritu de Dios, que no la podemos comprender, que es como el viento que sopla, que no sabemos de dónde viene, a dónde va, pero Dios obra en el corazón de una persona y le concede vida espiritual. Y esa persona de repente ve espiritualmente, y esto no significa que ve espíritus, significa que puede comprender el mensaje de Dios, algo que antes estaba cegado. ¿Por qué? Porque tiene vida espiritual, puede sentir dolor por sus pecados de manera diferente a como antes los experimentaba, porque más bien pecaba y encontraba placer en ello, y no solo en ello, hasta podía justificarse y pensar que todo estaba bien. Entonces, la luz es necesaria para la vida, Jesús es necesario para su vida espiritual. No hay salvación sino en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta que su estado espiritual es
es de muerte, como le describe Efesios, andando según la corriente de este mundo, según los deseos de su propia carne, ¿verdad? Dice la Biblia, es hijo de ira. O sea, está en el ojo de Dios, pero al cual Dios está apuntando su castigo. Y quizás ese castigo no ha sido todavía derramado, pero va a ser en un momento. En algún momento se termina esta vida terrenal y viene el juicio luego de la resurrección de los muertos y la condenación eterna. Decía el predicador Jonathan Edwards, ¿verdad?, de que Dios estaba como con un arco y una flecha apuntando al corazón del pecador. Y es tan solo un segundo, ¿verdad?, de que Él suelte esa flecha y traspase el corazón y ya no haya más oportunidad para el arrepentimiento. Y cuenta la historia que cuando las personas oían ese sermón, Dios produjo un avivamiento tal que de la desesperación la gente se agarraba de los bancos de madera y los mordía, clamando a Dios que tuviese misericordia de ellos. Ciertamente las figuras bíblicas acerca de la condenación son fuertes. Y esta que estamos considerando, de Jesús como la luz, también nos hace pensar en lo horrible de las tinieblas. ¿A quién de ustedes le gusta la oscuridad? ¿Cuántos duermen con una lucecita prendida? Yo como cuando niño no podía dormir si no tenía una luz prendida, ¿verdad? Ahora más bien uno quiere dormir y no tener nada que lo distraiga. Pero ¿a cuántos les gusta caminar en la oscuridad, en la noche, sin saber dónde pisa, sin poder discernir contra qué va a chocar? Esa es la descripción de las personas en este mundo sin vida espiritual. Por eso es necesario la segunda reflexión, que la luz no es solamente necesaria para la vida, es necesaria para el conocimiento. En San Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y eso es lo que Jesús vino a hacer a este mundo, vino a brillar, a resplandecer, trayendo el conocimiento de Dios. Es por medio de Jesús que nosotros podemos conocer a Dios. No hay ningún otro medio. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En San Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso es al inicio del Evangelio. Entonces se está hablando de Jesucristo previo a su encarnación. Venía a este mundo, alumbra a todo hombre, alumbra en las tinieblas. Pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y es maravilloso considerar el misterio de la encarnación y Jesucristo siendo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, creciendo, desarrollándose y luego empezando a hablar y anunciar lo que necesitamos para ser salvos, y no solamente para ser salvos, para ser santos. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. A veces pasa, ¿verdad?, que uno está en un lugar donde no hay muy buena luz y usted tiene quizás dificultades para leer, ¿verdad?, o realizar alguna tarea manual y usted necesita más luz. Y es común cuando hay mucho más luz que usted ve las cosas diferente. A veces ve cosas que antes no las veía. Por ejemplo, si algo está sucio en la oscuridad, puede ser que pase como si estuviera limpio. Pero cuando hay luz, usted ve con más claridad la mugre, la suciedad. Y eso precisamente es lo que hace la luz de Cristo en nuestro corazón. Alumbra nuestra mugre, nuestra suciedad. Evidentemente, en algún momento eso puede ser sacado a la luz, puede ser manifiesto en carácter de juicio, pero Jesús no vino en su primera venida para juzgar. Él vendrá en su segunda venida a juzgar. En la primera venida vino para salvar,
para buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces, cuando Jesús alumbra, es posible que usted se sienta incómodo al ver su mugre, su suciedad. Porque es la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón que nos muestra cómo estamos contaminados, cómo necesitamos que esa habitación de nuestra alma sea barrida, sea limpia. Y a veces cuando uno empieza a barrer, ¿verdad? Se levanta todavía más polvo y parece que pasa con la suciedad. No, necesitamos que sea removido, que sea quitado. ¿Qué pasaría, decía un predicador, si de repente todas sus pensamientos, sus emociones o sus acciones pecaminosas de repente sean proyectadas en una pantalla y todos fueran testigos de ella? Usted posiblemente saldría corriendo de la vergüenza. Yo también. Porque ¿quién puede alegrarse de que se dé a conocer todas las debilidades y los pecados que hay en nuestro corazón? Pero son puestos en evidencias por la luz, porque Dios quiere que nosotros acudamos a la solución que Él provee para que sea limpio nuestro corazón. Él da la provisión para que seamos limpios, no solo nuestros corazones, sino también nuestras conciencias. ¿Ha usted experimentado la luz de Dios en su corazón por su palabra, mostrándole los pecados y yendo entonces en fe a aquel que puede salvarle, a Jesucristo? Confiando de que así como Él conoce sus pecados y le muestra los pecados, también usted va a Él para recibir de Él la limpieza y la salvación. Tercera reflexión. La luz es necesaria, dijimos en primer lugar para la vida, dijimos en segundo lugar para el conocimiento, y esto podemos decir que engloba las dos. Es necesaria para la salvación y es necesaria para la santificación. Vea conmigo lo que dice en Juan 1:19. Leemos ahí varios versículos. San Juan 1:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En estos versículos, hermanos, vemos aquí una batalla en palabras entre la luz y las tinieblas. Pueden ver allí esa batalla. Como antes decía, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Aquí viene la luz al mundo y la luz alumbra. Pero ¿qué pasa con aquellos que aman sus pecados y que quieren seguir en sus pecados? Huyen de la luz. No vienen a la luz, se van a esconder. Quieren cubrirse de sus vergüenzas, como Adán y Eva tejieron enseguida hojas para tapar su vergüenza, su desnudez. No quiere que sea expuesto. Pero aquellos que vienen a la luz para que sea manifiesto que Dios ha hecho una obra en sus corazones. Y es que esas personas son los que han experimentado no solamente la vida espiritual, el conocimiento de Dios, sino el perdón de Dios. Han confiado en Cristo, han reposado en la obra que Cristo hizo para que la justicia de Cristo esté en ellos. Y entonces pueden practicar andar en la verdad, porque es Dios obrando en ellos. Entonces es necesario, hermanos, que tengamos la luz no solamente para ser salvos, para no ir a la condenación en el infierno, sino también para ser santos. Por eso cuando pensamos en Jesús como la luz del mundo, no solamente pensemos
en los que están en tinieblas para que sean salvos. Pensemos, es la luz del mundo también para mí, que yo he creído en Él y que necesito que esa luz me siga alumbrando día a día para que mis obras sean hechas en Dios, para que practique la verdad. Y en la Biblia muchas veces se utiliza reflexiones acerca de la palabra alumbrando nuestro camino. Y es la palabra de Cristo alumbrando nuestro camino, guiando nuestros pasos. Ahora, esto es lo que dice el primer versículo, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sigue usted a Cristo? Esto es casi que la explicación del otro texto. Porque si usted no sigue a Cristo, usted está entre aquellos que no quieren venir a la luz porque amas más las tinieblas y porque prefieres estar en tus pecados que exponerlos en Cristo y recibir el perdón y ser limpio y seguirle. Pero el Señor te llama a ir a Él, porque es la única forma de que experimentes vida verdadera, vida abundante. Es la única forma de que tengas la seguridad de ser perdonado de tus pecados y de que experimentes paz con Dios. Por eso es tan importante el Evangelio, hermanos. ¿Por qué estamos aquí? Para saber qué es lo que Dios pide de nuestra vida, de cómo pensar, de cómo actuar, de cómo vivir. Y lo primero que pide Dios y demanda al pecador es arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo. Y si usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador, tiene paz en su corazón. Gloria a Dios por eso. Pero no se queda ahí, como decir, ya tengo el boleto al cielo y ahora hago lo que quiero. No, eso no es gracia verdadera. Ahora sigue caminando en la luz y quiere estar cerca de la luz y le pide a Dios que alumbre en su corazón. Como decía el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad. Examina mi corazón y guíame en el camino eterno. ¿Tiene usted la luz de la vida o anda en tinieblas? Piensa en eso. ¿Anda en la luz o anda en tinieblas? Piensa en sus actos, cómo son evaluados a la luz de la palabra de Dios, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Y usted sabrá si anda en tinieblas o tiene la luz de la vida y está siguiendo a Cristo. Vea lo que pasa aquí con los fariseos. Los fariseos le dijeron, obviamente ellos están entre los que rechazan la luz, ¿verdad? No quieren a Cristo, lo rechazan a Cristo, quieren seguir en sus pecados, en sus tinieblas, aún en un entorno netamente religioso y de, bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Lo entendemos así, fariseo, de hipocresía, de apariencia. Entonces, ¿qué hacen? Atacan a Jesús porque dicen ellos que Jesús daba testimonio de Él mismo. Dice, tu testimonio, tú das testimonio acerca de tú mismo, tu testimonio no es verdadero. Es decir, vamos a desacreditarlo. No, vos estás hablando por tu propia cuenta, ya no te creemos. Evidentemente no le gustaba lo que Jesús estaba diciendo, le rechazaban a Él como Dios, como Mesías, como Salvador, y estaban enceguecidos. Acusar de falso lo que es verdadero siempre ha sido un arma de Satanás. O sea que Satanás no solamente miente porque él es padre de mentira, y obviamente el propósito de él es engañar, sino también que lo que quiere o la forma en la que muchas veces Satanás miente es acusando de falso lo que es verdadero. Así lo hizo en el Edén y así también lo hace aquí por medio de estas personas. Ellos mencionan la palabra testimonio. La palabra testimonio, la palabra marturia en griego deriva de lo que nosotros tenemos la palabra mártir. El mártir es aquel que muere, ¿verdad?, por una causa. Y el primer mártir de los cristianos fue Jesús, ¿verdad? El mismo Cristo. Él dio su vida por causa de la verdad.
Bueno, entonces ellos hablan de este testimonio y lo acusan, ¿verdad? El testigo o el testimonio no es válido. Qué terrible estar acusando a Jesús de un testimonio falso, siendo Él Dios, siendo Él la verdad, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo no quisiera verme en los zapatos de esa persona. Sin embargo, debemos reconocer que todo aquel en el que hay un corazón de incredulidad, lo que está diciéndole a Dios es que Dios es mentiroso. Todo aquel que está rechazando a Cristo en su corazón no está creyendo en el testimonio, evidentemente está afirmándose en esta idea de que Jesús miente. Jesús responde a esto con un triple argumento. Jesús dice que Él da testimonio de sí mismo porque Él sabe de dónde ha venido y a dónde va. O sea, Jesús apela a su ser, no solo en su humanidad, sino su divinidad. Él no está contando lo que otro le dijo. Él estuvo en el cielo con el Padre. Él sabe que vino de allí y Él sabe que está aquí en la tierra anunciando la verdad y Él sabe que vuelve a los cielos, donde fue puesto en el trono, a la diestra del Padre, hasta que todos los enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Entonces no es el testimonio de un simple mortal, es el testimonio de Dios. Es interesante porque Dios da la ley a los hombres, ¿verdad? Para que los hombres tengan una correcta manera de juzgar un asunto. Y entonces en la ley decía que debía haber por lo menos 2 o 3 testigos. Y ellos están queriendo encasillar entonces a Jesús como un simple mortal y al decirle que no tenía validez lo que él decía. Pero ese era el testimonio que la ley pedía, sobre todo cuando había alguien que sea juzgado, que iba a morir. O sea, para que esa persona pudiese morir con seguridad, los testigos del ilícito, si había matado, si había hecho un crimen, lo que sea, los testigos debían ser no solamente una persona, debían ser 2 o 3 testigos. Y ellos eran los responsables de tirar la primera piedra, demostrando de que evidentemente como testigos se jugaban por la veracidad de lo que decían. Recuerden, esto está todo muy fresco hablando de la mujer en el acto de adulterio, que cada uno tiró su piedra, no se animaron a juzgar. Ahora están juzgando a Jesucristo y lo están atacando por el testimonio. Y Jesús dice en su segundo argumento, yo no juzgo a nadie carnalmente, no juzgo a nadie humanamente, no juzgo a nadie movido por estas emociones o pasiones como lo están haciendo ustedes, no porque haya pecado en alguien, sino simplemente porque quieren resaltar o porque quieren rechazar lo que el otro está diciendo. ¿Por qué iban a Jesucristo para plantearle un caso? ¿Porque querían saber la verdad del caso o porque querían engañar a la gente y atrapar a Jesús en algo? Y en tercer lugar, Jesús le dice que si Él juzga, cuando juzga, no está solo. No debemos aquí pensar que haya ninguna contradicción. Él dice, no juzgo a nadie humanamente o carnalmente, y si juzgo, no estoy solo. Es decir, si emito una declaración o un juicio, no estoy solo. Y esta frase es sumamente importante, hermanos. Una gran revelación de la deidad de Cristo, porque dice el versículo: yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y el versículo 16, dice, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, prácticamente el juicio que puede emitir Cristo, la palabra que puede emitir Cristo, la está diciendo el Padre. Y esa es la garantía de la unión que hay entre el Padre y el Hijo, y nosotros entendemos así la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente los fariseos, rechazando
la luz, enceguecido en sus razonamientos, ni siquiera pueden aceptar que cuando Jesús menciona la palabra Padre se refiere a Dios en los cielos. Y entonces le dice, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Quizás esperando que Jesús haga alguna referencia a José. No sabemos qué pasó con José, si en ese momento, en esa instancia, estuviese con vida o no. No se menciona mucho de José en el avance de los evangelios, pero evidentemente cada vez que Jesús hablaba de su Padre, no hacía referencia a José, sino a su Padre celestial. Algo que para los judíos era realmente una blasfemia y algo que rechazaban. Era hacerse Dios. Y Jesús estaba de ese modo manteniendo esa manera de mostrarse al mundo en su humanidad, sumiso, humilde como un siervo, pero a su vez manifestar su deidad en la relación perfecta con el Padre. Vean lo que nos dice la palabra acerca de Jesús y el Padre. En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús vino a dar a conocer el Padre. A Felipe, cuando Felipe, que también parece que no entendía, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Usted cree esas palabras? ¿Usted reconoce que Jesús es Dios y que Él le lleva a una relación con el Padre, a modo tal de que usted puede llamarle a Dios Padre porque tiene al Hijo, a Jesucristo, que murió en la cruz, que cargó el pecado y que le reconcilia a usted con Dios? Solamente así podemos tener una relación filial con Dios por medio de Jesucristo. Pero aquí los fariseos, enceguecidos, no podían ni comprender la misma ley, porque la ley la entendían, pero la entendían de un modo técnico. Y entonces se cerraban en esa interpretación, la llenaban de formalismos y de tradicionalismo. Y Jesús toma la ley y le dice, la ley de ustedes hace referencia de la necesidad de 2 testigos. ¿Y no están recibiendo el testimonio de estos 2 testigos? Del Padre y del Hijo. Y hasta podemos incluir también la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y esto es válido para cualquier persona que conoce la Biblia hoy. No hace falta un conocimiento técnico, no es suficiente para la salvación un conocimiento técnico. Usted dice así, Jesús vino a este mundo, Él es el Salvador del mundo. Ese es un conocimiento técnico. ¿Ha usted experimentado la salvación al pensar en Cristo como aquel que vino a morir por su pecado? Que vino a cargar su falta, sus culpas y a derramar su sangre para reconciliarlo con Dios? ¿O está usted buscando allí el problema que hay en Cristo, en lo que dice, en la falta de comprensión de la palabra, en si calza o no calza, en si va a ser bueno para mí o no va a ser bueno? Considere las reflexiones planteadas en este texto. La luz es necesaria para la vida. Si no tiene a Cristo, no tiene vida. La luz es necesaria para el conocimiento. Si no tiene a Cristo, nunca va a conocer la verdad. No se va a conocer usted, no va a conocer a Dios, no va a conocer cómo vivir. La luz es necesaria para la salvación y para la santificación. Por eso cantamos el himno, ven a la luz. Amigo, no quieres perderte el amanecer, el sol resplandeciendo. Ven a la luz. En Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y esa es otra frase que se utiliza en la Biblia. Hijo de luz, o hijo de ira, o hijo de las tinieblas. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
percibe el amor de Cristo en su llamado. Los que están en tinieblas, dice la Escritura, no saben a dónde van. Por eso Jesús utiliza esta frase: ciegos, guía de ciegos. ¿Cuántas personas en este mundo quieren guiar a otros en la paz espiritual, en el bienestar, en vivir bien y estar en paz con Dios? Ni siquiera saben el pecado que hay en su corazón, no lo reconocen, lo tapan, lo ocultan, viven en tinieblas. Pero Jesús, que es la luz, dice: yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú crees en Jesús, la luz de Cristo brillará en tu corazón y en tu alrededor para que puedas andar conforme a su palabra. Usted dice: pastor, esto sí suena muy evangelístico, pero ¿de qué manera puedo aplicarlo yo a mi vida que soy creyente? Acompáñeme, por favor, hermano, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, perdón. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo está tomando este concepto de luz y de tinieblas para animar a los creyentes a andar en fidelidad al Señor Jesucristo. Nosotros no somos de aquellos que están en tinieblas, no somos de aquellos que están en vicios, que están esclavizados por pecados en este mundo. Si Dios ha hecho una obra en nosotros, hemos sido llamados a esperanza. Tenemos una vestimenta, una coraza de fe, de amor, una esperanza como de salvación como yelmo. Dios nos ha puesto para recibir la ira, nos ha puesto para alcanzar la salvación. Por lo tanto, en nuestro caminar cristiano debemos trabajar, debemos velar, debemos esforzarnos para ser cada día más santos, basados en el Evangelio. Vean que el versículo 10 dice el Evangelio: Cristo murió por nosotros. Y ya sea que estemos en esta vida, ¿verdad?, batallando contra los pecados, en la lucha espiritual, cualquiera sea la situación, debemos andar en la luz, debemos animarnos unos a otros, debemos edificarnos. El apóstol Juan toma el mismo parámetro para hablar de aquellos cristianos que están en comunión con el Señor Jesucristo y nos dice: si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Quiere dar vuelta a ese versículo? Si no tenemos comunión unos con otros, es posible que no andemos en luz. Si hay cosas que están obstaculizando nuestras relaciones entre los hermanos en la fe, si hay pecado, si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, puede ser que no ande usted en luz. Si usted ha pecado contra Dios y no confiesa su pecado, no está en luz. Pero, hermano, amigo, vaya a la sangre de Cristo que ha sido derramada por usted para que usted pueda recibir ese perdón
y restaurar su vida y andar en la luz. No nos engañemos porque puede ser que algunos se deslicen por engañarse. También nos dice en 1 Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La misma frase que Jesús usa para confrontar a los fariseos al decir que los ciegos no saben por dónde van y tropiezan, también la usa para confrontar a los creyentes que no están amando a sus hermanos o que están con algún tipo de odio o rechazo de algún hermano. Y obviamente estos son hermanos en la fe. Por eso es tan importante velar por nuestras relaciones como hermanos en la fe. Casi que Juan lo utiliza como una vara para poder medir y evaluar si usted está en Cristo. ¿Ama usted a sus hermanos? ¿O está usted allí cerrado en su vida y no quiere tener relación con nadie y a aquel le cae mal y con aquel se lleva mal y problemas? ¿Esa es la vida cristiana? ¿Eso es como los discípulos manifiestan que andan en la luz? ¿No debería ser el amarnos unos a otros, el servirnos por amor, el ayudarnos en nuestras luchas o batallas espirituales, el perdonarnos si nos ofenden? Pero nos llenamos de ideas, de pensamientos, de prejuicios, nos distanciamos, nos enemistamos, llenamos de rencor y eso es andar en tinieblas, hermanos. Tenemos que luchar contra eso, porque aquí queremos que la luz de Cristo brille por medio de la proclamación y predicación del Evangelio, pero también el Señor dijo, conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. En último lugar, hermanos, eso es un llamado a que anunciemos el Evangelio de la salvación. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te ha llamado a ti Cristo a salir de las tinieblas para estar en la luz? Entonces hay muchas virtudes en Cristo y tú puedes pensar y enumerarlas. Cristo es amor, Cristo es mi salvación, Cristo es mi gozo, Cristo es mi esperanza. Y tú quieres contarle a las personas que te rodean y decirle, cree en el Señor Jesucristo. Él te da la salvación, Él te da el perdón, Él te da el gozo, Él te da la paz. Cristo es perfecto, Cristo es maravilloso, no podemos encontrar suficientes adjetivos que lo describan en todas sus virtudes, porque aún todos se quedan cortos. La eternidad no alcanzará para poder alabar y exaltar a Dios en todo lo que Él es. ¿Y no es maravilloso que Él haya dado su vida por ti, que haya muerto en la cruz del Calvario para rescatarte a ti y a mí, siendo como nosotros estábamos en nuestra condición tan deplorable, cargados de pecado, de malicia, de odios, de maldades? El Señor murió. Animémonos, hermanos, a anunciar su palabra, a compartir el Evangelio a los que nos rodean. No sabemos cuánto tiempo van a vivir. Cada vez nos enteramos de personas que de un día para otro ya no están más. El Señor nos llama a anunciar la palabra. No nos confiemos en que porque son jóvenes o porque hay tiempo, no. Seamos intencionales, vayamos a ellos. Yo sé que algunos aquí han dicho, están orando por familiares, por amigos, para presentarles el Evangelio. No espere más, vaya y dígale, ¿qué pasa si mueres? ¿A dónde vas? ¿Piensas que solo ese es el cuerpo ahí en la tierra, nada más? ¿Qué pasa con tu alma? ¿Qué va a pasar cuando Dios, el juez, se siente en el trono y todas tus obras sean puestas a la luz? ¿Qué va a pasar con tus pecados? ¿Los cargarás tú? ¿O creíste en Jesucristo y su perdón está en ti y la culpa que tú tenías la cargó Él y como murió y resucitó puedes tener paz? Quiera el Señor decir, ni yo te condeno,
porque ya Cristo pagó en la cruz. Quiera que todos nosotros andemos en la luz y podamos animarnos a compartir las buenas nuevas a los que nos rodean. Oremos. Bendito Señor, agradecemos por Jesucristo, la luz que ha venido a este mundo y a nuestro corazón, que alumbró nuestras tinieblas, nos sacó de ellas. Y ahora, Señor, queremos vivir en comunión contigo, en comunión con nuestros hermanos y anunciando a todos las virtudes de nuestro gran Salvador. Ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a poner en práctica tu palabra, ayúdanos a confiar, Señor, en las promesas que tenemos en ti. Que podamos descansar en que estamos en el verdadero, en Jesucristo nuestro Salvador, Dios hecho hombre, el justo que murió por los injustos, para reconciliarnos contigo, oh Padre. En su nombre lo pedimos. Amén.